declaración, dicen que la vida es redonda, ¿no? Y yo le agregaría que es espiraladamente redonda. ¿Y por qué digo esto? Como no sé si todos saben, mi formación de base es la medicina, ¿no? Y en la década del 80, cuando recién se comenzaba a hablar de la bioética, y yo trabajaba en el Hospital San Roque, comenzamos a hablar de la bioética y de los comités de bioética. Con Susana, sí. Entonces, pero digo, traigo esto a colación porque la verdad que me parece como muy rico esto de ver en perspectiva cómo van sucediendo y aconteciendo las cosas. Hoy hay una red provincial, hoy hay personas, hay comités, en aquel momento todavía era como, estábamos hablando de una cosa tan teórica, ¿no? Que era muy difícil instalar la necesidad de los comités de bioética. Y en muchos momentos se terminaba estableciendo en razón de necesidad, no ante una emergencia, no en forma planificada como está en este momento. Entonces, realmente saludo de todo corazón esta iniciativa, y esta iniciativa que tiene que ver con 20 años de la declaración de UNESCO, una declaración que obviamente no es vinculante, pero que hace avances en relación a declaraciones y acuerdos anteriores internacionales en torno a la investigación médica, que se fueron dando en forma secuencial, también respondiendo a las necesidades de la historia, ¿no? Y esta declaración, en sus fundamentos, precisamente menciona la Convención de los Derechos del Niño. Menciona además la Declaración de los Derechos Humanos, declaraciones que si bien tienen puntos en común, en relación a la Convención de los Derechos del Niño, en realidad entre el 48 y el 89, el 48 en que se aprueba la Declaración de Derechos Humanos y el 89 en que se establece la Convención de los Derechos del Niño, que sí tiene un carácter vinculante, a diferencia de todas las declaraciones, vinculante para todos los países, es decir, tenemos obligatoriedad, y más en nuestro país, en que la Convención tiene un rango constitucional, porque está incluida entre los acuerdos incorporados en la Constitución de la República Argentina. Digo esto porque a veces parece que la convención fuese una cuestión de buenas intenciones. Y como todavía hay un modelo de sustrato, de mirada sobre niñas, niños y adolescentes, que está muy impregnado con la mirada de la propia declaración, y ahora yo voy a hacer algunas observaciones sobre esto, entonces me parece que todavía requiere mucha más profundización y requiere que nosotros seamos conscientes de que la convención nos obliga. Todo lo que dice la convención nos obliga, y todo lo que dice el Comité del Niño posterior a la convención, ampliando, dando luz sobre los conceptos de la convención, también son de carácter de obligatoriedad en el cumplimiento, ¿no? Entonces, cuando me pidieron esto para relacionarlo con la bioética, yo pensé cuál es, creo yo, la principal tensión que existe, que es la tensión que vino a traer la convención, ¿no? Y es esta tensión que hay entre protección, el concepto de protección, y el concepto de autonomía, que son dos conceptos que están presentes en la convención, pero que además tienen mucho que ver con las decisiones bioéticas que tomamos, ¿no? Y con el cumplimiento de los principios bioéticos, y cómo comprendemos autonomía y cómo comprendemos protección. Seguimos, no sé si tenés cómo pasarlo, porque
Si no te tengo que estar pidiendo y así. Dámelo y yo lo paso. Para no molestar a nadie. Obviamente que, como yo decía, en materia de... ¿cuál es el que me pasa? En materia de bioética y derechos humanos, hoy tenemos algunas situaciones dilemáticas. Cuando digo dilemáticas, estoy diciendo que siempre nos ponen en tensión porque los avances científicos y tecnológicos que ha habido, sobre todo en materia de manipulación genética, en materia de género, nos ponen con niñas, niños y adolescentes frente a esta cuestión, ¿no?, de cómo resolvemos estas situaciones, y yo creo que tenemos la urgencia de una reflexión crítica que nos debemos como profesionales, como comunidad, tratando de mirar, cuando digo críticamente, de mirar todos los aspectos, ¿no? Liberándonos de juicios morales o falsamente morales, o prejuicios que nos traen las representaciones que tenemos, y en este caso hablo precisamente de niñas, niños y adolescentes, pero supongo que cuando Sergio hable hay algunas de estos avances tecnológicos y científicos que también nos traen situaciones dilemáticas, críticas en relación a los adultos mayores. Una primera observación es ¿qué supone un enfoque de derechos? Y entonces acá voy a decir algunas cosas de perogrullo, pero que me parece que siempre es importante traerlas a la luz, porque el enfoque de derecho puesto en conjunción con la bioética, me parece que nos ayuda a mirar qué es lo que, sobre qué trabajamos, sobre qué mirada, desde qué perspectiva, y poner en el centro el reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas, ¿no? Está en el centro tanto de la Convención, del enfoque de derechos de todas las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, y es como el norte que tenemos. Ahora, este reconocimiento de la igual dignidad, es fácil decirlo, pero tiene sus matices, y obviamente que en los prejuicios y en los juicios aparecen. Yo estos días he estado mirando muchísimos reels en razón de esta situación que se ha dado con las infancias trans, ¿no? Y yo digo, cuando hablamos de las victimizaciones, de las estigmatizaciones, cuando hablamos de temas críticos, que en materia de salud integral los hay muchos, veo que este principio del enfoque de derecho queda siempre lesionado frente a cualquier estigmatización, sea una estigmatización de un niño, de un niño, una niña con discapacidad, de un niño, una niña migrante, de un niño, una niña, ¿no? Y una de estas características tiene que ver con la universalidad. Yo, al reconocer esta igual dignidad, reconozco que es para todos y todas. No importa de dónde vengan, no importa de dónde nacieron, no importa de qué etnia tengan, que además exige la no discriminación. No puedo tomar una decisión discriminando interseccionalmente cuál sea la condición de esa persona, si es adulta o si es niño, si es de una etnia u otra, si es de una clase social u otra, si es, ¿no? Estos enfoques centrales, y estas características hacen que, digamos, siempre yo deba, con mis decisiones, incluir y promover la participación de estas personas, que son iguales en dignidad. Pero reconocer que cuando hablamos de derechos, los derechos son indivisibles e interdependientes. No puedo pensar en la vulneración de un derecho sin revisar las vulneraciones de otros derechos. Son siempre progresivos, y hoy estamos en un momento de alta regresividad
con muchas amenazas de regresividad en materia de derechos. Recordar que el enfoque de derecho es siempre progresivo, es siempre ampliatorio, es siempre, cuando uno dice ampliatorio y progresivo, dice también en materia de profundización, y supone siempre, gracias Sergio, y supone siempre la transparencia y el acceso a la información, que es una de las bases, precisamente, del consentimiento informado que propone la bioética. Dicho esto, la convención no es una letra muerta. La convención es un acontecimiento cultural y permanente. No es un hecho que aconteció, es un acontecimiento que sigue siendo, ¿no? Para poder comprenderlo. ¿Y qué es la diferencia, digamos, la diferencia central? Digo, relacionándolo con la perspectiva de derechos, algunos me lo han escuchado decir muchas veces, es este reconocimiento de niñas y niños como sujeto de derecho. Esto lo trae, lo explicita la Convención. Y lo explicita la Convención, y ya lo voy a profundizar cuando hablemos del concepto de protección, profundizando que se trata de una condición jurídica, es decir, el reconocimiento jurídico de la igual condición de niña, niño y adolescente a cualquier otra persona, pero también tiene una particularidad que es la base de lo que después vamos a hablar de protección especial, que es un sujeto de derecho particular, igual, pero particular, porque tiene una condición de desarrollo, que no lo tiene un adulto, ¿no? Y esta condición de desarrollo es lo que va a ser la base de este concepto que vamos a poner en tensión, que es autonomía y protección. Pero que además ser sujeto de derecho tiene que ver con una condición social, de participación activa en el ámbito que se desenvuelve. Y esto lo dice el artículo 12 de la Convención bellísimamente. Niños, niñas y adolescentes tienen el derecho, dice, a ser escuchados, a opinar y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que los afecten. Esto, en el campo de la bioética, tiene una connotación muy particular. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo receptamos su opinión? ¿Cómo la tenemos en cuenta? Porque cuando dice que sea tenida en cuenta, no dice que sea determinante, ¿no? Y es en todos los asuntos. Y la tercera cuestión es que ser sujeto de derecho es una condición política. Son ciudadanos. Y son ciudadanos, y nosotros todavía tenemos una concepción restringida de la ciudadanía cuando entendemos la ciudadanía desde la perspectiva civil del voto. En cambio, la ciudadanía, desde una perspectiva de derechos humanos, tiene que ver con ser parte de una comunidad organizada a través de estados nacionales, municipales, provinciales, de una organización de comunidades, y que es lo que permite el acceso a todos los derechos. Por eso, el enfoque de derecho en realidad lo que vino a hacer hace 20 años es a enriquecer los principios básicos que traía la bioética. Aquellos 4 principios básicos de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía, de consentimiento informado, aquellos principios básicos los viene a enriquecer con miradas nuevas, ¿no? A ampliarlos de alguna manera. Y aquí viene esta tensión de la convención. El mandato de la convención tiene que ver con este puzzle, ¿no? Donde en este lado del puzzle he colocado las dos cuestiones que plantea la Convención en relación a ser sujeto de derecho. Porque por un lado, ya la Declaración Universal en el artículo 25, inciso 2, decían que las mujeres embarazadas y niños y niñas eran
sujeto de protección particular, protección especial. Pero cuando la Declaración de Derechos Humanos se aprueba, la visión de la protección sobre niños y niñas era una visión tutelar, ¿no? Recordemos que esto venía en el 48, veníamos de la guerra, veníamos de un montón de huérfanos, veníamos de chicos que no tenían familia. Entonces la visión de protección todavía era, pero ¿cuál es la ventaja? Que aparece el concepto de protección. Pero es la única cosa donde en derechos humanos se los menciona a los chicos. Fíjense. Pero después la Convención en el artículo 19 comienza a desarrollar esta perspectiva de protección especial. Por esto que dije antes, porque es un sujeto de derecho en crecimiento y en desarrollo. Estar en crecimiento y desarrollo supone, y la mirada de la Convención, que es una mirada de capacidad, este es un cambio que hay desde la Declaración hasta la Convención, que hace esta transformación de mirada de los chicos como incapaces, porque ustedes se acuerdan todavía, los que son más mayorcitos y tienen algunos años, la propia justicia los miraba como incapaces, los juzgados eran de menores e incapaces, y todavía en algunas provincias medio tradicionalistas mantienen esas denominaciones que son preconvencionales. Pero esta vulnerabilidad particular es precisamente porque están desarrollando autonomía. La capacidad que tienen niñas y niños, esta mirada de capacidad, supone reconocer que están progresando para poder decirse a sí mismos. Es decir, que no es que en un momento no se pueden decir a sí mismos y de golpe y porrazo un día se pueden decir a sí mismos, ¿no? Autónomos, nombrarse a sí mismos. Esto es progresivo. Y esto queda explicado en el artículo 5 de la Convención de Derechos Humanos. Ahora, estas dos cosas tienen que ver, primero, con el concepto de desarrollo integral, es decir, generar autonomía progresiva tiene que ver con lo que en el artículo 5 habla de lograr el desarrollo integral, es decir, en todos los campos de su vida, biológico, psicológico, social, espiritual. Esto tiene que ver con el desarrollo integral de un niño y una niña que está en relación, que se expresa a través de autonomía progresiva, y tiene que ver, no hay desarrollo integral, no hay autonomía progresiva si no hay responsabilidad del mundo adulto. Responsabilidad del mundo adulto que tiene que ver con la protección especial, ¿no? Que obliga a toda la comunidad, a los progenitores primero, pero después al resto de la comunidad, a quienes deban hacerse cargo de un niño o una niña, a esta protección especial. Pero, y acá viene la profundización. ¿La protección desde qué enfoque? Porque uno puede tener una mirada de enfoque de incapacidad, con lo cual el concepto de protección es un concepto de asistencialismo o beneficencia desde el mundo adulto, digamos, esta es la mirada tutelar, la mirada del patronato, del sistema tutelar anterior, donde el adulto se adueña de las decisiones, de la narrativa de cada niño y cada niña, entendiendo que es incapaz. Que es lo que trae la Convención, nos exige y demanda desde hace 36 años la Convención, que es protección desde el enfoque de derecho. ¿Y qué significa proteger desde el enfoque de derecho? Significa asegurar el ejercicio pleno y activo de todos los derechos que están propuestos en la Convención y que han sido después amplificados en las observaciones generales. Me parece que tener este concepto claro es muy importante. Parece una cosa demasiado básica o de perogrullo, pero si yo no entiendo que la protección que le debo a niñas, niños y adolescentes en el ámbito, en cualquiera de los ámbitos
del campo de la salud integral tiene que ser para asegurar el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, yo estoy confundiendo qué protección le tengo que dar. Por eso el artículo 5 lo traje, porque me parece que a veces cuando uno lee los articulados de las convenciones pierde la verdadera profundidad de las palabras, ¿no? Fíjense, dice, le pide a los estados, ¿no es cierto?, que respeten la responsabilidad de los derechos y los deberes de los padres, o en su caso de los miembros de la familia ampliada, o de la comunidad según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, ¿no? No es que nosotros le digamos que ustedes se deshagan, habla de la responsabilidad del mundo adulto en el artículo. Pero ahí mismo dice, legalmente encargada legalmente el niño, de impartirle en consonancia con la evolución de sus facultades, concepto de autonomía progresiva, ¿no? ¿Qué les tengo que impartir? Dirección y orientación apropiada. Esto supone información adecuada para un niño o una niña, en el lenguaje de un niño o de una niña. ¿Para qué? Para que pueda ejercer los derechos reconocidos en la presente convención. No para que haga lo que el padre y la madre quiere, no para que haga lo que la comunidad quiere, sino para que pueda ser plenamente feliz y pueda desarrollarse integralmente. Digo, lo traje porque me parece que este artículo sintetiza estos conceptos. La responsabilidad del mundo adulto por un lado, pero responsabilidad ¿para qué? No para que haga lo que el adulto quiere, ¿no? Sino para que lo ayude a desarrollar autonomía, y la autonomía se desarrolla acompañando, informando, dialogando, orientando, con la finalidad de que pueda ejercer plenamente sus derechos. Por eso, mirar la infancia desde perspectiva de derechos supone este principio de protección especial, y lo recalco porque me parece que es como la base de comprensión de qué tenemos que hacer frente a las decisiones, es comprender esto, que son sujetos en desarrollo, que tienen derecho intrínseco por ser sujetos de desarrollo a la vida, fíjense cómo lo dice la Convención en el artículo 6, a la supervivencia y al desarrollo, y que tienen capacidad y autonomía creciente. Esto es lo que nosotros tenemos que proteger. ¿Por qué? Porque niñas y niños son esencialmente vulnerables. Tienen una vulnerabilidad esencial ya como sujeto de derecho, que no tiene que ver con las otras vulneraciones y las otras vulnerabilidades que se interseccionan en un niño o una niña. Cualquier niño o niña es esencialmente vulnerable, porque tiene la posibilidad de ser herido, dañado, física, emocional, socialmente, porque es persona en desarrollo. Y por eso se encuentra expuesto, como persona en desarrollo, a riesgos y amenazas que pueden afectar su bienestar. Y lo digo así, lo pueden afectar, no determinan, ¿no? Porque si no uno diría, pucha, bueno, a un niño lo maltratan de niño, entonces ya queda marcado para siempre. No, lo afecta. Pero no a todos los niños y a la niña lo afecta del mismo modo. La vulnerabilidad esencial además intersecciona con otras vulnerabilidades. Ser un niño, como dije yo, una niña, ser niña es más vulnerable en general que ser un niño. Ser niña migrante con discapacidad, ¿no? Digo, en esas interseccionalidades se juega el grado de vulnerabilidad de cada niño, cada niña, que ya de por sí tiene esa vulnerabilidad.
Y esta susceptibilidad, esta vulnerabilidad esencial interactuará con otras condiciones y entonces dará la diversidad de experiencias vitales que puede, y la narrativa vital de cada niño. Pero a su vez, niños y niñas se encuentran indefensos frente a lo que ellos no construyeron, ¿no? Digamos, ningún niño decide dónde nace, decide en qué condiciones. Ellos no pueden controlarlo, no lo han construido ellos. Entonces esto da una vulnerabilidad particular que hace que tengan inequidades que no son elegidas, ¿no? Y eso termine constituyendo vulneraciones que efectivamente van a modificar sus trayectos de vida. Por eso, me parece que pensar esto, autonomía progresiva y protección especial, son dos caras de la misma moneda. A menor autonomía, mayor protección, ¿no? A mayor autonomía, un grado de protección diferente, porque no quiere decir que un adolescente no merezca protección especial. También la merece, pero en un modo distinto. Cuando yo tengo un niño pequeño, el modo de protección está en un carácter de representación del adulto hacia el niño. Después, a medida que va adquiriendo desarrollo cognitivo, emocional, biológico, va adquiriendo mayor autonomía y ya esa representación del adulto progresivamente va perdiendo volumen para convertirse en acompañamiento y en orientación, ¿no? Y esto no es una cosa que pueda determinarse taxativamente. Porque no todos los niños y las niñas son iguales, ¿no? Y ya voy a decir algo al respecto sobre este tema para abordar algunos temas críticos. Ahora, ¿cómo hago para tomar decisiones con niños y niñas entonces? Cruzo estos principios desde la bioética, los tengo que cruzar con los principios interpretativos de la Convención. La Convención tiene, y han sido desarrollados, el Comité del Niño hizo todo un desarrollo a través de observaciones generales. La observación general número 12 es una observación central, y es central porque habla del derecho a ser escuchado, que es una cosa nueva, que no estaba en la preconvención, ¿no? Esta participación, protagonismo, escucha de los chicos. Por eso es tan rica la observación número 12, porque es la que nos trae como la sustancia de qué hago con los chicos y las chicas al considerar un sujeto de derecho. Y los principios, en el punto 2 de esa observación, sintetiza los 4 principios que toma de la Convención para interpretar y ayudarnos a tomar las decisiones. Frente a cada decisión, ¿yo qué tengo que pensar? En primer lugar, como dice el artículo 2, el derecho que yo estoy protegiendo es para todos y todas. No puedo discriminar, ni por condición etaria, ni por condición de género, ni por condición social, ni por procedencia, etcétera, etcétera. Tengo que siempre buscar el interés superior, que es lo que está definido en el artículo 3 de la Convención. ¿Qué es el interés superior? Porque acá viene la otra pregunta. El Comité del Niño hizo una observación completa, la número 10, sobre la definición de interés superior. Interés superior es el máximo beneficio posible para un niño. El máximo beneficio posible. Es decir, que yo cuando tomo una decisión, tengo que ver cuál es el mayor beneficio que le voy a causar. Por eso este principio del interés superior es derecho, es principio y es principio garantista. Todas
las decisiones que yo tome tienen que ser siempre para su máximo beneficio. Si hay una decisión que lo beneficie más, esa es la que yo tengo que tomar. Pero ahora voy a hacer otra observación sobre esto, cómo los leo en conjunto. El otro principio interpretativo tiene que ver con el derecho a la vida y al desarrollo, que es algo que les dije hace un momento, y el último con esto del artículo 12 que está desarrollado en toda la observación general, que es el derecho a ser oído. Cuando yo tomo una decisión, o tengo que confrontar un tema referido a niñas, niños y adolescentes, yo tengo que poner en juego estas 4 cosas para interpretar si mi decisión es la mejor decisión. Y me tengo que preguntar, ¿estoy discriminando? ¿Le estoy dando la mayor oportunidad? ¿Estoy buscando su máximo beneficio? ¿Estoy preservando su derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo? En todos los sentidos, ¿no? Acceso a la salud, acceso a los bienes comunes, acceso a condiciones básicas de vida, por eso dice supervivencia. Frente a cualquier otro, yo tengo que preservar la supervivencia de niños y niñas. Y si he escuchado tu opinión, ¿y en qué medida la he tenido en cuenta? ¿No? ¿Por qué? Porque otra cosa, y me pareció que la observación 2 es larguísima, no voy a contarles toda la observación, pero sí traje estos puntos del derecho de los chicos a ser escuchados. Porque uno se pregunta, a ver, ¿cómo hacemos? Porque en el día a día es muy difícil. Entonces, ¿qué dice la observación que tenemos que hacer? En primer lugar, que escuchamos en función de la edad y madurez del niño. Escuchar en función de edad y madurez supone modificar mis propias lógicas de pensamiento, modificar mis propias formas de lenguaje. Porque lo que yo tengo que hacer es comunicarme con ese niño, esa niña, desde su lógica de lenguaje, que a veces no es una lógica de palabra, a veces es una lógica gestual, a veces una lógica de mirada, ¿no? Hay psicólogos que dicen que los niños pequeños, recién nacidos, tienen una percepción de piel y de mirada que es su gran forma de comunicarse, ¿no? Y de expresar lo que ellos están viviendo y sintiendo. Y no se llora igual cuando un niño llora por hambre que cuando llora por angustia o por miedo, ¿no? Y quienes hacen pediatría saben que eso es así, ¿no? Entonces, cuando yo digo, lo tengo que escucharlo de acuerdo a la edad y madurez, y de eso no hay. Claro, cuando nosotros estudiábamos, eso habla de cuántos años tengo yo, ¿no? Pero cuando yo estudiaba medicina, todo era como más taxativo. Se decía, de 0 a tantos meses tiene que hacer eso, tantos meses, ¿no? ¿Así? Después de 1 año a 2 tiene que hacer esto otro, de 2 a 3 tiene que medirlo, tiene que haber crecido tantos centímetros, ¿no? Tiene que estar moviéndose de tal o cual manera. Y a los psicólogos le enseñaban, bueno, por edad etaria tiene que hacer tal o cual cosa. Y en realidad eso no existe. Porque hoy sabemos que el desarrollo de niños y niñas tiene que ver concretamente con los estímulos, las motivaciones que recibe, con las condiciones socioambientales de un chico. La otra cosa que derecho a ser escuchado es una opción. Ahí se chispoteó el PowerPoint. Es una opción, no es una obligación para mí. Digo esto porque a veces queremos que los chicos hablen y los presionamos para que hablen. El chico tiene el derecho, tiene la opción de hablar cuando quiera, de hablar como quiera, de hablar con quien quiera.
Por eso cuando uno habla de abuso, de acoso, los chicos no hablan siempre con las mismas personas, hablan con aquel sujeto que les propone, digamos, una relación de confianza. Necesitan tiempo para la construcción de confianza. Escuchar a un niño o niña en cualquier situación, también de salud, supone tener en cuenta esto, que el chico va a hablar cuando quiera hablar, en el momento que considere que su confianza le ayuda a hablar, a expresarse, a dar a entender lo que está sintiendo y pensando. Lo que es una obligación es para el mundo adulto. La obligación no es de los chicos de hablar. Por eso muchas veces nosotros lo vemos con el equipo, a veces con el tema de abuso, ¿no? O de acoso, o de manoseo. Vienen y quieren que el chico hable. Entonces lo escucha uno, el chico habla a lo mejor con alguien que tiene mucha confianza con ese niño, esa niña, pero resulta que después ese niño o esa niña no quiere hablar más, no quiere exponerse más. Entonces hay que ser cuidadoso también con eso. Y el mundo adulto quiere obligarlo, no, pero ahora te tenés que decir lo mismo que me dijiste a mí, decíselo a la directora de la escuela. No, porque si no la directora, imagínate que yo, la responsabilidad con la que me quedo. Sí, señora, ¿tenés esa responsabilidad? Yo médico me lo dijo. Y bueno, y no puedo hacerle repetir exactamente. Y quizás tengo que establecer otros mecanismos, pensar cuáles son los mecanismos para ir acompañando a ese niño, para no victimizarlo y revictimizarlo, que es lo que acontece habitualmente. Incluso también en situaciones de salud graves o serias. Hay niños que tienen ganas de hablar y de decir lo que les pasa, lo que sienten, lo que les duele, lo que están transitando como sufrimiento. Hay niños que no quieren. Y uno tiene que tener esta capacidad de escuchar de otra manera, de escuchar mirando, de escuchar estando, ¿no? Por eso la obligación es del Estado, es del mundo adulto. Cuando digo el Estado, digo todo el mundo adulto, toda la comunidad adulta, de asegurar que el chico reciba la información adecuada y el asesoramiento. Es decir, darle herramientas para que pueda formarse un juicio propio, que no es mi juicio. Ojo, ¿no? Porque esto también es un riesgo. Manipular el juicio. Yo tengo que darle todas las herramientas para que él sepa qué cosa es buena, qué cosa mala, qué le va a pasar, qué no le va a pasar. Esto nosotros lo trabajamos mucho con los abogados del niño. Pero todavía yo creo que en el campo de la salud estamos medio temblequeando con ese tema. Porque a veces tenemos que ser mucho más cuidadosos y queremos hablarle al chico desde un lenguaje que el chico no puede entenderlo. Si yo al chico le digo, vos tenés una enfermedad terminal, es una cosa de loco. Digo, tengo que saber qué palabras usar, cómo las va a comprender, qué significantes tienen para ese chico, y para eso me tengo que tomar un tiempo. Los chicos necesitan tiempo. No puedo atenderlos, digamos, mecánicamente, como si fuera un tuit, ¿no? Los chicos requieren eso, tienen esa dificultad. Pero tienen el derecho, esta escucha tiene que ser de expresión libre, sin presión. Yo no puedo presionar a un niño o una niña. Y esto dice la observación 2. Y finalmente, es en todos los asuntos. Aún asuntos críticos, que tendremos que ver de qué modo se los decimos, cómo se los explicamos, qué herramientas le damos, qué información, hasta qué punto nosotros vamos informándole de acuerdo a medida que el chico progresivamente va comprendiendo lo que le alcanza. Por eso, la autonomía y la capacidad progresiva, la autonomía progresiva y la capacidad de comprensión y de discernimiento no es igual para todos los chicos. ¿Por qué? Porque todos los chicos no nacen en el mismo lugar, no han tenido las mismas posibilidades de acceso, no tienen las mismos significantes, porque no es lo mismo un niño o una niña que crece en una comunidad, en una etnia particular, con costumbres, porque la crianza tiene un contenido cultural, ¿no? Entonces, poner
la capacidad de comprensión y discernimiento en contexto hace que nosotros veamos que no todos los chicos y las chicas pueden percibir del mismo modo. Acá lo traje, este es el artículo del Código Civil que afecta directamente el tema de capacidad progresiva y salud, ¿no? Esto ha sido todo un avance. En primer lugar, nosotros tenemos un Código Civil de mucha avanzada en el mundo, que tiene que ver con este reconocimiento de autonomía y capacidad progresiva. Este reconocimiento no está en todos los códigos civiles, es expresado de un modo tan explícito. Pero también es muy claro el código y dice que la persona menor de edad, la persona, no los menores, ¿no? La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, cuando son muy pequeños. La persona menor de edad, pero aún así, tiene derecho a ser oída, aunque estemos ejerciéndolo a partir de sus representantes legales. Tiene derecho a ser oída, que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su edad y su madurez. Cuando uno dice que su opinión sea tenida en cuenta, no significa que la opinión sea un determinante, porque lo tengo que cruzar con el interés superior, que es su mayor beneficio. Entonces, oír, mirar el beneficio, cómo se desarrolla, si no lo discrimine, es lo que me ayuda a tomar la decisión más cercana a lo acertado. En materia de niñez, dice que a partir de los 13 años, esto es bastante importante, es capaz para decidir por sí en tratamientos que no le resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave, un riesgo irreversible, ¿no? Y ya voy a decir, digo, por qué es importante tener en cuenta esto. Pero a partir de los 13 años, una niña puede ir a un servicio de salud sexual sola, no necesita ir acompañada. Un niño puede hacerse un tatuaje solo, siempre y cuando quien se lo hace le informe, ¿sí?, qué consecuencias puede traer, ¿no? Digo, pero si el tratamiento es invasivo, si compromete la salud y lo pone en riesgo grave, digo, cuando algo es irreversible, se requiere el consentimiento también de los progenitores o de los tutores o de quien corresponda hasta los 18. ¿No? Si el conflicto, en caso de conflicto, dice, hasta los 16, perdón. En caso de conflicto entre el adolescente y sus progenitores, respecto a que sus tratamientos comprometan gravemente su salud o la vida, la decisión, entonces, en general, termina siendo tomada por un juez cuando no se termina de acuerdo. Y esto hay muchas veces, hay muchos casos que han tenido que ver, por ejemplo, transfusiones, ¿no? Determinados tratamientos que por lo invasivo resultan en conflicto, ¿no? Algunos desafíos y dilemas hoy, como digo, en relación a la salud. En primer lugar, nosotros estamos muy preocupados por la salud emocional de niñas, niños y adolescentes, ¿no? El incremento impresionante que ha tenido las autolesiones, tentativas de suicidio y la tasa actual de suicidio adolescente es realmente un problema ético. Cuando uno compara las tasas de homicidio cada 100.000 habitantes con las tasas de suicidio adolescentes, uno tendría que decir, en vez de preocuparnos por el delito adolescente, preocupémonos por lo que le está pasando emocionalmente a los adolescentes, ¿no? Y cuando yo a veces digo eso, digo, estamos preocupados por punirlos, pero no estamos preocupados por lo que les está pasando, que es mucho más grave. Hay mucha más gente que se muere, muchos más adolescentes que se mueren por suicidio que en un homicidio. Se comprende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, hoy es un verdadero problema. Después de la pandemia, ha sido un verdadero problema. Yo diría, el otro día vi una peliculita pequeña, corta, de unos 40 minutos, sobre qué pasó en el 2010, dice.
Entonces dice que en el 2010 apareció el like de Facebook, como que las redes sociales empezaron a extenderse en forma aceleradísima, ¿no? Y desde ese momento hubo muchos cambios en los modos de vinculación. Entonces, cuando uno mira qué hay debajo de un montón de cuestiones que están en la policrisis que vivimos, estamos viviendo un momento de policrisis, de quiebre cultural, debajo, lo que está en el sustrato, en la tierra profunda, es los cambios en las vinculaciones, en la percepción del tiempo. Entonces, esto los chicos lo están sufriendo, y mucho, ¿no? El otro tema que ha aparecido es el consumo de droga y de tecnología, ¿no? En entornos de consumo. Porque uno no puede separar el consumo de chicos y chicas de los entornos de consumo, de demanda de consumo permanente, de todo tipo, ¿no? Entonces, los chicos, digamos, en ese entorno de consumo, en esa salud emocional lábil, porque necesitan ser protegidos, pero no encuentran los espacios de protección y de escucha que ellos necesitan en ese momento que están transitando del mundo familiar, a veces de los entornos familiares, a los entornos sociales, y entonces los chicos lo viven de un modo muy particular. A veces la salida en entornos que además son adversos para su vida económica, social, donde son demandados a consumir y no tienen qué. Entonces, el consumo de drogas y el consumo permanente de tecnología con algo. Nosotros estamos, ahora lo vamos a presentar el martes que viene y invito a todos los que quieran ir de los equipos de salud, vamos a presentar un informe sobre adolescencia. Estamos trabajando el concepto de bienestar en niños y niñas, ¿no? Y en la adolescencia específicamente. El concepto que tienen los chicos de bienestar. Y fíjense que nosotros hemos visto que hay una gran diferencia entre el concepto de bienestar de las niñas, de las mujeres adolescentes y de los varones adolescentes. Las mujeres adolescentes encausan su bienestar a través de generar redes con otras, de vincularse. Los varones, llamativamente, encausan su malestar encerrándose en los juegos online, en la competición, digamos, metiéndose hacia adentro, ¿no? Con lo cual ambos están viviendo una crisis, y yo voy a decir algunos de los impactos bioéticos que tiene este tema hoy, pero la encausan distinto. Esto también tiene un impacto bioético, ¿no? Porque cuando uno decide, desde la perspectiva de la salud mental, ¿cuándo interno? ¿Dónde lo interno? ¿Con qué consentimiento? Si este chico tiene alterado su consentimiento y está provocándose un daño lesivo a sí mismo. Y es riesgoso para sí mismo y riesgoso para el otro. Lo que pasa es que siempre nos preocupa a nosotros el riesgo del otro, no de la mismidad, ¿no? Digo, estos son asuntos, por eso empecé hablando de los principios interpretativos de la convención. Porque no es solamente el consentimiento. El consentimiento tiene que ser visto a la luz del mayor beneficio, en caso de niñas y niños. Lamentablemente, por ejemplo, la ley de salud mental no contempla la situación explícita de niños, niñas y adolescentes, ¿no? La ley de salud mental tiene una mirada tutelar, como fue pensada en el contexto, digamos, en otros contextos, en el contexto de los adultos mayores, de la manicomialización, etcétera, etcétera, no pensó, porque además en el 2012, cuando se aprobó esa ley, había problemas que no los teníamos, y que hoy sí los tenemos, sobre los cuales tendremos que nosotros hacer revisiones desde la perspectiva de la bioética también, ¿no? El tema del acceso a la salud sexual y reproductiva, ese es otro tema. Fíjense que en las encuestas nos llama la atención, porque los chicos ven como beneficio tener ESI, pero no es la ESI que tienen la que les gusta. Dicen, nosotros queremos poder hablar, preguntar, no entendemos por qué
si los padres no nos dejan ir a la clase de ESI, nosotros no podemos ir a la clase de ESI si ya me gustaría preguntar, entonces tengo que buscar información por otro lado, ¿no? Y lo dicen los chicos aún de menos de 13 años, ¿no? Entonces digo, estamos frente a desafíos nuevos. Y el otro tema crítico, es niñas y niños con discapacidad, que eso también, el tema de las personas con discapacidad tiene como un campo muy amplio, no es lo mismo con un niño del trastorno del espectro autista que un niño o una niña con una multidiscapacidad, ¿no? Entonces, digo, todo este espectro también tiene que ser mirado en forma compleja, no podemos meternos en la línea de protocolos rígidos. Yo siempre digo que hay que salirse de la línea de los protocolos y meterse en la línea de los flujogramas, ¿vieron? Para uno poder navegar mucho más fácil en la toma de decisión. Y el otro gran tema, que fueron los temas originales de la bioética, que tienen que ver con los cuidados paliativos. Sobre algunas de estas cosas, yo diría que hay dilemas nuevos. Y estamos terminando porque son dos, ¿no? Hay dilemas nuevos. Uno es la reproducción humana asistida. ¿Por qué? Los riesgos bioéticos tienen que ver con niños y niñas, con el derecho a la identidad, porque hay una dispersión de identidad biológica, genética, volitiva, porque la ley de reproducción humana asistida ha sido pensada desde la perspectiva del derecho del adulto. No, y la manipulación genética se piensa desde la mirada del adulto, no desde la perspectiva de los impactos en un niño o una niña. Cuando nosotros ahora también hablamos de, por ejemplo, en tecnología, el tema del derecho de identidad, y decimos, hoy los chicos tienen identidades, porque hay un rastro de identidad tecnológica que es distinta a la identidad del chico y de la chica, ¿no? Y hay hasta múltiples identidades. Entonces, este es el tema, yo creo que estamos en riesgos bioéticos que hay que repensar. Hay que debatirlos, hay que ponerlos en la mesa, críticamente, es decir, poniendo todas las perspectivas de todos. El otro riesgo tiene que ver con la instrumentación del cuerpo femenino, con el tema de la comercialización y la explotación, que nosotros en este momento lo estamos viendo, casi en términos de, en algunos casos, hasta de trata, ¿no? Y son temas que no están explicitados legalmente. Entonces tendremos que iniciar un análisis jurídico, digo, un análisis bioético. Y finalmente esto, la necesidad de anteponer el bienestar del niño frente a acuerdos privados, acuerdos económicos, acuerdos comerciales, donde en todo este tema no ha estado presente la perspectiva de infancia y adolescencia, sino que la perspectiva de la abolición, digamos, de un adulto. El otro tema, y que está como muy en boga en estos días, es el tema del impacto de la ley de identidad de género, que tiene que ver con esto de la autonomía versus el paternalismo del Estado, ¿no? Digamos, me parece que cuando uno impone límites etarios rígidos, uno desconoce la autonomía progresiva. Y voy a decir dos cosas, y lo refería a este tema, con esto ya cierro. El otro impacto bioético tiene que ver con el daño psíquico de los chicos, en este momento donde se han interrumpido tratamientos, y con la discriminación, la vulnerabilidad y la estigmatización. En estos últimos días yo me he ocupado de ver cuántos chicos y chicas, porque ¿qué vemos nosotros en la Defensoría cuando llegan? Y vemos que hay chicos pequeños que se perciben de un género distinto al que su cuerpo les indica. Obviamente que lo expresan de distintos modos. Lo expresan de distintos modos y hoy, por suerte, nosotros tenemos en nuestro servicio de salud algunos equipos altamente especializados. Yo ayer estaba hablando con la doctora Duje del infantil
sobre este tema, que la verdad que me pareció muy rico intercambiar con ella el tema, porque lamentablemente cuando uno ve los reels, las redes sociales, pareciera que hay, le decía yo a los chicos, y a la doctora ayer le decía, pareciera que hubiera una tropa de perversos que le dicen a los chicos, percíbanse de otra manera. Cuando en realidad las causas de consulta tienen que ver con la resistencia de las propias familias, con la angustia, el miedo de las propias familias frente a las percepciones de sus hijos. Que además, no estamos hablando de, digamos, hoy hay 15 chicos más o menos en seguimiento, y donde además no se toman medidas de intervención y mucho menos medidas irreversibles frente a un niño y una niña. Es una burrada, yo la verdad que he escuchado muchas burradas en este último tiempo, pero que son burradas que estigmatizan, ¿no? Porque, digo yo, personas trans ha existido siempre. Una cosa es que hayan existido, que no hayan existido, y otra cosa es lo que la sociedad ha reconocido y permitido o estigmatizado. Independiente de lo que uno piensa, o a veces de lo que, hay mucho sufrimiento en medio de eso, ¿no? Entonces digo, me parece que la bioética y los comités de bioética tienen mucho para aportar también en el impacto comunicacional y en la incidencia científica y social, ¿no? Para que, porque esto no es un problema, todos dicen es las tropas de perversos. No, querido, yo ayer cuando lo escuchaba realmente me provocaba mucho dolor, mucho dolor. Finalmente nosotros para esto, ¿en qué creemos? Creemos en que tenemos que tener espacios de escucha y atención adolescente, dejamos a disposición todas nuestras líneas de asistencia, la línea de asistencia para los adultos, para los profesionales, para las comunidades, frente a dificultades, problemas, dudas, donde nosotros hacemos orientación, acompañamos, etcétera, etcétera. Tenemos líneas de atención adolescente para la escucha, donde además los chicos pueden hablar ellos directamente, espacios que nosotros tenemos de participación y protagonismo adolescentes, laboratorios de participación, y ustedes encuentran todos nuestros materiales, incluidos los materiales de crianza, que están en la página nuestra, que tenemos toda una línea gratuita de materiales de crianza que incluye detección de abuso, maltrato, observaciones y aportes para la crianza, protección digital, juegos online, apuestas online. Esos materiales son descargables gratuitos y lo puede descargar y leer cualquiera, son sencillos, son para que lo pueda entender una persona que está haciendo trabajo en una comunidad barrial. No necesitan tener, digamos, una profundidad, pero también para el profesional le da una orientación sobre cómo utilizar un lenguaje sencillo y claro, también para utilizar con las personas con las cuales interactúa. Y después nuestras líneas de consultoría, de consulta, y quedó abierta y creo que termine a tiempo.